Hola, mi nombre es Jorge Arturo Marín Vargas y en esta ocasión hablaremos sobre parásitos de órganos y tejidos. Nos enfocaremos en 5: Toxoplasma gondii, Trichinella spiralis, Anthostoma spinigerum, Trichomona vaginalis y Toxocaracalis, iniciando con Toxoplasma gondii. Encontramos que es una zoonosis cosmopolita, descubierta por primera vez en un roedor africano llamado gondii. Su nombre se determinó por un término griego que significa arco, por su forma de media luna. Afecta a casi todos los animales de sangre caliente, incluyendo por supuesto al humano, y es considerada la zoonosis más difundida en el mundo, superando incluso a la malaria. Es más frecuente en países tropicales, sin embargo, también tiene que ver con costumbres alimentarias, como en el caso de Francia, donde el consumo de carne cruda o parcialmente cocida causa la infección de hasta el 80% de su población. En la misma situación se encuentran Chile insular, Isla de Pascua y Robinson Crusoe, la cual incluso tiene un libro. Es común la contaminación de suelos de granjas y pastizales, por lo que se considera una enfermedad ocupacional que afecta a granjeros y agricultores. Su transmisión puede ser adquirida o congénita, mediante la ingesta de carne cruda con quistes, ingesta de oquistes de suelo, agua y vegetales, inhalación de oquistes, trasplante de órganos y accidente de laboratorio por inoculación. Existen 3 genotipos, el 2 y el 3 afecta a Estados Unidos y Europa, mientras que el 1 a Sudamérica y pacientes con SIDA. Encontramos como principal sospechoso al gato. Su ciclo biológico se divide en 2 fases, una sexual y una sexual, iniciando con gondii o algún roedor, que adquiere la enfermedad por contaminación de suelo con heces de gato, donde se encuentra el oquiste, el cual puede entrarse de casi cualquier célula excepto eritrocitos. Ya adentro empieza a reproducirse, ya sea velozmente formando taquizoitos que rompen la célula para su diseminación, o lentamente formando bradizoitos que se quedan en el quiste por un largo tiempo, para liberarse después. Cualquiera que sea el caso, se disemina por los vasos sanguíneos hasta llegar a músculo, ojo, cerebro o corazón, donde el órgano reacciona a los antígenos del parásito, produciendo anticuerpos contra los parásitos y sus propias células infectadas. Entonces inicia la fase clínica, ocasionada principalmente por la penetración, multiplicación y posterior destrucción de las células del hospedero. Aquí es donde puede ocurrir la transmisión congénita, y entonces tenemos a nuestro roedor infectado o cualquier otro animal, como el caso de los cerdos. Aquí entra en escena nuestro prófugo, el gato, el cual se alimenta del ratón, ingiere el oquiste y se repite el ciclo donde los oquistes se adentran en cualquier célula, como macrófagos o enterocitos, e inicia la fase esquizogónica, con la esquizogenia, donde el esquizonte se rompe para la diferenciación de macrogametos y microgametos. El microgameto debe buscar una célula con macrogametos para fecundarlo. Esta es la llamada fase gamegónica. Después encontramos al oquiste, el cual se libera por las heces del gato o cualquier otro felino. Es por esto que es tan importante en el ciclo biológico. Y aquí encontramos la fase esporogónica. Las manifestaciones clínicas dependen del tipo de paciente. En el caso de los inmunocompetentes, frecuentemente es asintomática, con síntomas variables e inespecíficos, con incubación de horas o 2 días, con una forma ganglionar, compromiso cardíaco, ocular o forma pulmonar. Los inmunocomprometidos encontramos la encefalitis, que es la forma más importante de este tipo, neumonitis, que comúnmente es inespecífica, chorretinitis, que es causada por gatos y perros, y miocarditis. La forma congénita es la forma más importante y depende del momento en el que es adquirida. En el caso del que sea el primer trimestre es menos frecuente pero más grave. En el segundo trimestre puede ser aguda con septicemia o subaguda con encefalitis, y en el tercer trimestre es la forma más común, incluyendo la tríada de Sabin con chorioretinitis, calcificaciones e hidrocefalia. El diagnóstico de laboratorio se realiza por inmunofluorescencia indirecta o IFA, prueba de Sabin-Feldman o por ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas, ELISA. El tratamiento se realiza por trimethoprim sulfamethoxazol, primetrapina más sulfadiosina, y la prevención incluye evitar la ingestión de carne cruda, el control de gatos y evitar el contacto de gatos con embarazadas. Los invito a visitar la bibliografía que se encuentra en la descripción para más información sobre la relación entre toxoplasmosis y embarazo y toxoplasmosis con diabetes. Continuamos con Trichinella spiralis, la cual fue escrita por primera vez en 1835 por Richard Owen y James Payet. Sin embargo, mediante la alcoparasitología se encontraron antecedentes con larvas enquistadas en la momia Nag de los años 1000 a.C. y en la momia del niño de plomo del 1500 aproximadamente. Su forma de transmisión más común es la ingesta de carne cruda en puestos de comida callejera. Otra característica interesante es su presencia en animales salvajes como jabalíes y en animales domésticos como cerdos.
Es común su presencia en zonas cálidas y tropicales como Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Hawái, Egipto y de nuevo Francia por sus costumbres alimenticias. En especies se encuentra en un 87% en cerdos domésticos, 67% en jabalíes, 88% en caballos domésticos y 79% en ratas y armadillos. En México, las prevalencias más altas se encuentran en Durango, Zacatecas, Puebla, Distrito Federal y Estado de México. Con incidencia media encontramos a Jalisco, Chihuahua, Michoacán, y con un menor número de casos a Sonora, Hidalgo, Querétaro, Guerrero, Aguascalientes, Veracruz, Guanajuato, Nuevo León, Colima y San Luis Potosí. Se presentan epidemias en personas que asisten a bodas, 15 años y fiestas, donde ingieren carne de puerco cruda o mal cocida. Es común su diagnóstico de manera incidental durante la necropsia. Encontramos que ahora el sospechoso va a ser el cerdo. Vivo o muerto. Inicia el ciclo con la célula nodriza en los tejidos de ratón, que ingiere un cerdo o que el ratón ingiere residuos de carne de cerdo, pero en el humano es por la carne mal cocida del cerdo, donde se encuentra la larva muscular. En el intestino se degrada la célula nodriza para liberar la larva L1, que pasa de L2 a L5 en tan solo unas horas, para adentrarse en el epitelio y reproducirse, produciendo atrofia de vellosidades e hiperplasia de las criptas y de células calciformes. Esta es la llamada fase enteral. El macho es expulsado por peristaltismo y la hembra se queda para diseminar las larvas recién nacidas en el torrente sanguíneo, como si fuera un tirabuzón, y diseminarse a pulmón, diafragma, corazón, músculo, cerebro y ojo. El principal daño en esta fase va a ser consecuencia de la larva adentrándose al músculo, con procesos mecánicos y enzimáticos. En el caso del corazón, aumenta la cantidad de eosinófilos y produce miocarditis. Si les interesa esta manifestación, los invito de nuevo a visitar la bibliografía, donde se encuentra un caso clínico. Continuando el ciclo, el helminto toma el control como impostor, siendo su mecanismo de evasión mejor conocido, para inducir la remodelación del miocito y formar la célula nodriza de colágeno 4 y 5. Después, para obtener sus nutrientes ocurre la angiogénesis, por el factor de crecimiento endotelio vascular. De esta manera, la larva muscular se queda hasta años en los tejidos del paciente, contando con protección contra el sistema inmunitario y hasta el congelamiento o climas extremos, como el Capitán América. Esta es la llamada fase parenteral. Las manifestaciones son inespecíficas y confusas, puede ser asintomática, subclínica, oligosintomática y polisintomática. La irregularidad y complejidad del cuadro clínico causa que no sea diagnosticado hasta la autopsia, ya sea que la muerte sea por triquidilosis o no. También es poco sospechada, por lo que existen casos de miocarditis sin aparentes motivos hasta la autopsia. En el caso de las manifestaciones se pueden dividir en incubación, migración y encapsulación. La incubación es la fase entérica de L1 a L5, encontrando pérdida de peso, mala digestión, náuseas, vómito, diarrea e inflamación intestinal. En la migración encontramos la fase parenteral, con liberación y migración de larvas recién nacidas, con dolor muscular durante respiración, conversación, movimiento ocular y masticación, inflamación ganglionar, fiebre intermitente y edema. Y en la encapsulación es la fase parenteral franca, con encapsulación, deshidratación, mialgias, hipotensión, encefalitis y coma. También se puede dividir dependiendo de la cantidad de larvas por gramo de músculo. En el caso de que sean de 1 a 50 va a ser una infección leve, de 50 a 100 infección moderada y más de 100 infección grave. Las complicaciones pueden ser cardiovasculares, neurológicas, oculares, respiratorias y digestivas. El diagnóstico se realiza por reconocimiento clínico. Los análisis de laboratorio no específicos como eosinofilia y creatina fosfoquinasa y el análisis específico por ELISA, inmunotransferencia, Western blot, la prueba intradérmica de Bachmann y senodiagnóstico. El tratamiento también se puede dividir. Si es la fase intestinal, se utiliza piperacina. Si es la fase tisular, ivermectina, albendazol, tiabendazol, mebendazol y nibidazol. También se pueden utilizar fármacos complementarios como antiinflamatorios y glucorticoides. La prevención se encuentra en la correcta cocción de la carne, el cuidado de la alimentación de los cerdos y desperdicios y finalmente la educación de la población. Ahora es el caso de Trichomona vaginalis, la cual encontramos que es cosmopolita. Se estima su presencia en casi 170 millones de personas. No es necesaria su declaración obligatoria, por lo que los datos no son exactos. Su prevalencia depende del uso del preservativo en la población y la poligamia. No solo afecta a la mujer, los hombres también son pacientes, pero con menor incidencia, entre el 1.5 y 17%. Es un parásito amigable con otros microorganismos, pues es común la coinfección con Neisseria gonorrhoeae, Bartonella vaginalis y Mycoplasma minis. En México, la mayor prevalencia es en los estados de Veracruz, Puebla y Estado de México. El principal sospechoso es el ser humano. Su ciclo biológico es sencillo, pues la única forma es el trofosodito, el cual puede iniciar encontrándose en vagina o cervix, se reproduce por fisión binaria y genera la parte clínica, para después contaminar al hombre con contacto sexual y localizar el trofosodito en la uretra o próstata. También puede ocurrir al contrario,
el trofozoito en el hombre, multiplicación, forma clínica y contagio por contacto sexual. Ahora, ¿cómo este amigable parásito afecta al ser humano? Ya lo veremos. Iniciamos con Trichomona vaginalis dirigiéndose al epitelio, para adherirse por AP65, 33, 23 y 118, que son adhesinas que se activan con hierro. Después ocurre la citotoxicidad, por cisteína proteínas por CP30, proteasa que se adhiere y degrada de fibronectina, colágena y hemoglobina, mientras que CP65 es citotóxica y disminuye su acción con hierro. A continuación entra la fiesta IgG e IgA, pero por acción de la IgG-ASA e IgA-ASA inicia la degradación. Otra característica patogénica es la fagocitosis por eritrocitos, eosinófilos, micoplasma y su viejo amigo, PPH, lo que aumenta la posibilidad de cáncer bicouterino. Para más información de estos dos temas, dirígete a la bibliografía en la descripción. Las manifestaciones clínicas pueden dividirse dependiendo si el paciente es hombre o mujer. En el caso de la mujer, encontramos disuria, es decir, micción dolorosa, leucorrea purulenta, amarillenta y espumosa con olor como a pescado, prurito vulvar y vaginal, vulvaginitis que provoca la inflamación de cervix con forma de fresa y edema o eritema. En el hombre encontramos uretitis, prostatitis, epididimitis, secreción uretral. El diagnóstico se realiza por reconocimiento clínico, examen directo con exudado vaginal y orina en el caso de las mujeres y en los hombres líquido seminal, prostático o urinario. Otras opciones son ELISA, PCR y cultivo. El tratamiento tiene que ser simultáneo con la pareja. El metronidazol se menciona en algunas fuentes como la mejor opción, pero en otras no, por su toxicidad y en casos de resistencia, por lo que la segunda opción es tinidazol. También se puede utilizar imborazol, signidazol e ioronidazol. La prevención incluye el uso de preservativo, evitar la poligamia y la educación de la población. Ahora hablaremos sobre Natostoma spinigero, parásito no muy fotogénico, pero nos lo presenta un buen amigo, así que lo agregamos. Es una enfermedad cosmopolita, encontrada por primera vez en tigres. No esos tigres, más bien estos. En general, todo tipo de organismos carnívoros, su mayor prevalencia es en Asia, principalmente en los países de Tailandia, Laos, Indonesia, Malasia y Filipinas, relacionado más que nada con la ingesta de pescado crudo. Se caracteriza por su bulbo cefálico, que lo hace parecerse a una criatura de terror bajo la tierra. En México la enfermedad es considerada una helmintiasis emergente. Se han identificado casos en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz, Distrito Federal, Tabasco y Baja California Norte. En este caso es el principal sospechoso los pescados. Pero en el ciclo se encuentra toda una bandada de involucrados. Iniciamos con cualquier animal carnívoro. Huésped definitivo, donde se encuentra la larva L1, que al defecar cerca de algún cuerpo de agua es ingerida la larva L2 por copépodos. Primer huésped intermediario, donde crece la larva L3 temprana. Después es ingerido por algún pescado para ser el segundo huésped intermediario, donde se desarrolla la larva infectante L3 adulta, la cual puede ser ingerida por el animal carnívoro, para cerrar el ciclo. Algún animal como ranas, tortugas o pelícanos puede ser un huésped paraténico, es decir, que no influye en el desarrollo o ser ingerido por el ser humano, donde sus factores de patogenicidad se desconocen, pero se piensa en la relación del efecto mecánico, eliminación de sustancias tóxicas similares a acetilcolina, enzimas proteolíticas y la reacción inflamatoria. Las manifestaciones clínicas presentan una gran diseminación, incluyen anastomosis cerebral, oral, visceral, ocular, cutánea y del aparato genitourinario. En el caso de la anastomosis cerebral se presenta radiculomielitis, hemorragia subaracnoidea, cefalea intensa, deficiencias motoras y disfunción de nervios craneales. En el caso de la anastomosis oral, encontramos su diseminación en encías y glándulas salivales. En la localización en oído encontramos disminución auditiva y tinnitus. En el caso visceral, es similar a apendicitis, con obstrucción intestinal o carcinoma de colon, dolor en hígado y con sintomatología pulmonar con dolor en pecho, disnea, hemoptisis y granuloma eosinofílico. En el caso ocular, encontramos dolor intenso, disminución de agudosa visual, equimosis y hemorragia. La anastomosis cutánea puede ser inflamatoria con edema migratorio intermitente, serpiginosa con lesiones lineares e irregulares, pseudofurunculosa con pápulas eritematosas o mixta con una combinación intermitente. En el caso del aparato genitourinario, en las mujeres puede ser una inflamación perineal con fiebre, sangrado vaginal y cervicitis, y en el hombre con balanitis y hematuria. El diagnóstico se puede realizar con la sumatoria del reconocimiento clínico, incluyendo eosinofilia, lesiones cutáneas migratorias, antecedentes clínicos. En la biopsia incluye paniculitis con eosinófilos, infiltrado celular, vasodilatación y edema. La inmunología incluye pruebas cutáneas, inmunofluorescencia, ELISA, ELISA y Western blot.
y el tratamiento, por desgracia, no se ha encontrado un tratamiento 100% efectivo para todos los casos. La mejor manera es la extirpación de la larva, pero su migración hace difícil ese procedimiento. Se utilizan fármacos como albendazol con un 94% e ivermectina con entre 76 y 87% de efectividad. La prevención consiste en evitar la ingestión de pescado crudo, la presencia de animales como perros o gatos en áreas de pesca, ya sea por comer los pescados o contaminar la zona con sus heces, y finalmente, la educación de la población sobre los factores de riesgo. Finalmente nos encontramos con Toxocara canis, la cual es una enfermedad cosmopolita, que en este caso se encuentra en los parques, donde la gente va a pasear felizmente con sus mascotas, en un clima cálido, mientras los niños juegan en la tierra, en donde se encuentra el huevo de Toxocara. Se reportan altas prevalencias en Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, Colombia, Cuba, México, Estados Unidos, Kenia, Nigeria, Indonesia, Corea, Taiwán, Dinamarca y España. En este caso, el principal sospechoso va a ser el perro, en quien se localiza la larva L2, que puede transmitir por vía intrauterina a su cachorro. También puede contagiarse por vía transmamaria, ingestión de huevos y consumo de carne de huésped paraténico. Después, las larvas eclosionan en el intestino delgado. Son transportadas por vía porta al hígado para después subir por vena cava a corazón y pulmones, para alcanzar el estadio L3, pasar a bronquios, tráquea y ser deglutidos a esófago, regresar al estómago como fase adulta, donde los machos fecundan a las hembras y liberan los huevos en las heces, y después entre 3 y 4 semanas en la tierra se desarrolla la larva del segundo estadio o fase infectante, la cual ingiere el perro por la contaminación de suelo para cerrar el ciclo. También puede ser ingerido por un huésped parténico o por el ser humano en alimentos contaminados o geofagia, donde el 80% de las larvas son destruidas por la reacción inmune, pero el resto que logra migrar a otros órganos causa un foco de inflamación o granuloma por la producción de IL-1, 6 y 8, TNF y factores que inducen la proliferación de macrófagos, linfocitos y neutrófilos mediante el aumento de moléculas de adhesión y permeabilidad de vasos locales. Para leer un artículo con más imágenes e histopatología, ya sabes dónde está la bibliografía. Las manifestaciones clínicas también incluyen una gran diseminación. En el caso de la larva migrans visceral, encontramos una infección del sistema nervioso central con meningoencefalitis, epilepsia, convulsiones, trastornos de sueño e hemiplegia, infección pulmonar con rinorrea, tos no productiva, disnea y bronquiolitis, infección hepática, hepatomegalia, cólico abdominal y vómito. La larva migrans ocular con daño unilateral, granuloma retinal, uveitis, glaucoma, desprendimiento de retina y absceso eosinofílico con pérdida de visión. La toxocariosis encubierta o TE es asintomática, con cólico abdominal, cefalea, tos, debilidad, prurito y rash. El diagnóstico se puede realizar con bases clínicas, incluyendo eosinofilia, hepatomegalia, hipergamaglobulinemia y síndrome de Laffer. La inmunología se puede realizar ELISA, Western Blot, IgG, IgE, IgG4, test ELISA. Otros pueden ser tomografía computarizada, resonancia magnética y ultrasonido. Otro puede ser la biometría hemática. El tratamiento puede incluir para la larva migrans visceral albendazol con alimentos ricos en grasas, larva migrans ocular con corticosteroides los cuales disminuyen la inflamación y carbimazepina con vitrectomía o albendazol. La prevención incluye exigir a los dueños de mascotas que no las lleven a defecar a sitios públicos, además de que levante la materia fecal y la coloquen en lugares apropiados, evitar la geofagia en los niños y lavar muy bien las verduras y frutas que se ingieren sin cocción, así como cocer perfectamente la carne de bovinos y animales. Educación en la salud debe ser otra parte importante de la prevención. Y eso es todo, amigos. Muchas gracias por ver este video. No olvides darle una vuelta en el contenido de mis demás compañeros, dale like y comparte. Hasta la próxima.